Estimado amigo, la cuarta carta. Mi estimada hermana en el Señor, me identifico con tu difícil situación. Pienso que librarte de tus responsabilidades presentes por un tiempo y consagrarte por completo a la oración sería lo mejor que te pudiera suceder. Dios no exige mucho de nosotros, pero recordándolo, alabándolo, reclamando su gracia, entregándole tus problemas o agradeciéndole por lo que te ha dado, te consolará todo el tiempo. Durante cualquiera de las comidas o de trabajos diarios, eleva tu corazón a Dios. Él se agrada en que lo recordemos. No tienes que orar en voz alta. Él está más cerca de lo que tú puedes imaginar. No es necesario que nos quedemos en el templo para mantenernos en la presencia de Dios. Podemos hacerle a Él una capilla en nuestro corazón donde podamos ir en cualquier momento y hablar con Dios a solas. Estas conversaciones pueden ser amorosas y sencillas, y cualquiera puede tenerlas. ¿Por qué no comienzas? Él espera que demos el primer paso. Vivimos por un periodo tan corto que el tiempo que nos resta debemos emplearlo con Dios. Hasta el sufrimiento será más fácil cuando estamos junto a Él. Pero sin Dios, hasta los más grandes placeres serán tristes. Sea Él bendito en todo. Gradualmente, adiéstrate para que le muestres tu amor, implorando por su gracia. Ofrécele tu corazón cada momento. No restrinjas tu amor a Dios con reglas o devociones especiales. Muestra fe con amor y humildad. Queda de ti en el Señor. Muy bien, ahora estamos listos para iniciar nuestra cuarta lección, que es sobre la oración. Ahora, ¿cuál de las disciplinas se imagina usted es central en la vida cristiana? Y ya que estoy haciendo esa pregunta al inicio de la lección sobre la oración, a lo mejor todos van a responder diciendo que es la oración. Y efectivamente, podríamos decir, se puede decir, que la oración es la avenida central que Dios utiliza para transformarnos. La oración verdadera es vivificadora y transformadora porque orar es cambiar. Y si no estamos dispuestos a cambiar, lo que sucede es que abandonaremos en algún momento la oración como una característica notable de nuestras vidas. A nosotros no nos gusta hablar o estar con personas que no nos quieren escuchar. Y así es a veces con la oración. Si nosotros no estamos dispuestos a cambiar, si no estamos dispuestos a oír la voz de Dios y luego oír que Él nos está diciendo, que nos está llevando hacia la transformación, hacia los cambios, si eso nos hace sentir incómodos, claro, tarde o temprano vamos a dejar de practicar esa disciplina. Pero mientras más cerca llegamos al corazón de Dios, más reconocemos nuestra necesidad y más deseamos ser conformados a Cristo. En Santiago capítulo 4, versículo 3, Santiago ahí habla acerca de la oración. Él dice, hablando a sus oyentes, a sus lectores, que obviamente ellos están teniendo problemas en la oración, en su vida espiritual, su relación con Dios, porque están desviándose en algunas áreas, en algunos puntos. Y Él les dice a ellos, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pedir bien requiere pasiones transformadas. Y los oyentes, los lectores, los recipientes de la carta de Santiago no tenían esas pasiones, por lo menos en ese momento. Esas pasiones transformadas, porque estaban orando egoístamente. Estaban orando para gastar en sus propios deleites. Estaban orando pensando en ellos y lo que ellos podían conseguir de la situación. En la oración nosotros comenzamos a pensar los pensamientos de Dios, a desear lo que Él desea, a amar lo que Él ama y a tener su voluntad. Tomamos la voluntad de Dios como la nuestra. En realidad las dos voluntades no se quedan como dos, se unen para formar una sola, porque nosotros tomamos la de Dios como la nuestra.
O sea, progresivamente somos enseñados por Dios mediante las avenidas que Él nos ha proporcionado a ver las cosas desde la perspectiva divina. Y a desear, y a querer, y a procurar lo mismo que Él hace. Otra cosa que vemos cuando examinamos la Biblia, cuando leemos acerca de algunos personajes bíblicos, es que para los que han caminado con Dios, la oración no ha sido simplemente una parte superficial de sus vidas. La oración era sus vidas. Ellos vivían en oración, practicaban la presencia de Dios, como está diciendo el hermano Lawrence que estamos leyendo. Se daban cuenta que Dios estaba con ellos a donde quiera que iban y en todo momento procuraban la presencia de Dios. Claro, no quiero pintarles más grande de lo que eran. Eran seres humanos con debilidades también. Pero estaban dedicándose a su vida espiritual y como parte importante de ella, la oración. Nosotros recordamos la historia de Daniel, yo creo. Cómo la oración formaba una gran parte de su vida. Y aun cuando era viejo, en Daniel capítulo 6 encontramos que hay algunas personas que quieren hacerle daño a Daniel. Y no pueden encontrar nada en su vida porque él vive bien, obedece las leyes, manifiesta una vida ejemplar. Lo único que pueden encontrar es su vida ejemplar, su dedicación, su devoción a Dios. Y ellos logran que el rey de Persia en ese momento dé una orden, un decreto para cambiar la ley, decir que durante X tiempo nadie puede orar a otro Dios que no sea el rey mismo. ¿Y qué hizo Daniel? No varió en lo más mínimo la práctica de las disciplinas espirituales que él llevaba. Él oró a Dios. Claro, los que estaban procurando hacerle daño vieron eso, le llevaron ante las autoridades y finalmente fue echado en el foso de los leones. Pero la oración formaba una parte esencial de su vida, era parte de quien él era. Lo vemos también en Moisés, lo vemos, como hemos notado en varias ocasiones, en la vida de Jesucristo. Y lo vemos también en el libro de Hechos, en la vida de la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 2, después del día de Pentecostés, aquí encontramos un comentario acerca de la vida de la iglesia, esa iglesia recién establecida. Y dice que los cristianos, recién bautizados todos, recién llegados al reino de Dios, recién adoptados como sus hijos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Y en qué? En las oraciones. Y podemos seguir pasando las páginas en el libro de los Hechos y encontramos que la oración era algo importante para ellos. Cuando Pedro y Juan estaban ante el concilio, en capítulo 4 de Hechos, versículo 23, dice, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y saltando al versículo 31, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. La oración era algo importante para ellos. Y lo vemos en Hechos capítulo 6, 9, 10, 12, 13, 14, 16, casi todos los capítulos. Cuando hay algo que hacer, una decisión que tomar, la iglesia se cae de rodillas y procura la voluntad de Dios, consulta a Dios, busca su dirección. Para ellos, para el cristiano, el orar es respirar, y el respirar es orar. Nuevamente, ¿cómo aprendemos a orar? Dijimos en la clase pasada, aprendemos a hacer las disciplinas espirituales haciéndolas, practicándolas. La oración es algo que nosotros aprendemos, es algo que se aprende. ¿Cómo?
haciéndolo. En la oración Dios sale a buscarnos a nosotros donde nosotros estamos y nos lleva a las cosas más profundas de la vida espiritual. Nosotros comenzamos a orar cuando calmamos las actividades de la carne y escuchamos el trueno apacible de Dios del universo. Quizás no hemos pensado así en cuanto a la oración, pero escuchar a Dios es lo primero, lo segundo y lo tercero en la oración. No es cuestión, no se trata de nosotros decirle a Dios lo que nosotros queremos, decirle a Dios lo que queremos que Él haga con nosotros o en nuestra vida. No, es cuestión de nosotros, al igual que en la meditación, nosotros escucharle a Dios, orar su voluntad para nuestras vidas. La oración es una relación, no es un instrumento, un medio de chantaje que podemos utilizar en cualquier momento para recibir de Dios alguna bendición, alguna salvación. No es cuando en el momento de la crisis nosotros podemos decir, bueno Dios, si tú me haces esto, si tú me sacas ahora de esta situación, yo hago tal cosa. Yo cambio mi vida. Yo me entrego a ti. Yo te doy el control de todo lo que tengo. No. La oración no se trata de eso. Es una relación. Y no es una comunicación, no es una conversación de un solo lado o de una sola vía, como hemos notado. Es cuestión de nosotros entrar en un intercambio con Dios y escucharlo a Él y conocerlo a Él y desear las cosas que Él desea. Nosotros podemos leer muchos pasajes bíblicos y quiero animarles a que lo hagan siempre. Pero fíjense ahí en esos pasajes, sean cuales sean. Fíjense en las palabras, en los verbos activos, en las otras partes de la gramática que indican una relación. Aun cuando leemos en Apocalipsis, el capítulo 3, versículo 20, un pasaje muy citado, donde dice que Jesús, he aquí yo estoy a la puerta, y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aún en este pasaje encontramos muchas palabras que indican una relación o el deseo de una relación. Primeramente Jesús está llamando y Él quiere entrar a donde estamos. Él quiere estar en presencia nuestra y nosotros en presencia de Él. Él quiere comunión con nosotros, quiere cenar con nosotros y quiere que cenemos con Él también. Relación. En Juan 14, versículo 23, encontramos estas palabras. Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Nuevamente, el texto está lleno de palabras que indican una relación. La oración es la señal de nuestra dependencia de Dios y es nuestra voz de fe. Nosotros por medio de la oración estamos profesando, manifestando nuestra fe en Dios. El conocimiento que tengamos de Dios es lo que determina nuestra práctica de hablar con Él. Todo depende de quién es Dios para nosotros. Yo creo que nosotros podemos analizar nuestras vidas, evaluarlas y saber, o una persona de afuera puede hacerlo quizás con más facilidad, examinar nuestras vidas de oración y por ese medio saber lo que nosotros creemos realmente acerca de Dios. Porque si realmente creemos que Dios es el Dios creador del universo, nuestro Padre, deseoso de estar en relación con nosotros, de ayudarnos, de oírnos y de ser escuchado por nosotros, si realmente creemos eso, ¿qué va a pasar? Lo vamos a hacer una parte importante de nuestra vida. Vamos a fundar nuestra vida sobre ese conocimiento. Y si
nuestra vida no está fundada sobre ese fundamento, ¿qué indica? Bueno, puede indicar que nuestras convicciones, nuestras creencias acerca de Dios no son tan firmes como creemos. Y el control de nuestra vida no está tan entregado en manos de Dios como creemos. Así que cualquier estudio sobre la oración comienza con una relación con Dios, en la que se le conoce a Él. Nosotros, por medio de la oración y las otras disciplinas espirituales, debemos de buscar a Dios, de conocerlo y confiar en Él. Sin todo esto, sin la relación, la oración no es nada, está vacía. La profundidad de la oración se encuentra en lo impresionante de Dios. El foco de la oración no soy yo, es Dios. El foco de las disciplinas espirituales en todos los casos no soy yo, no es la iglesia, es Dios. Así que la eficacia de nuestras oraciones depende directamente de nuestra relación con Dios. La oración no es una técnica, es una relación entre dos personas. Y el conocer a Dios cambia la forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de tratar a todas las otras personas. Y es una de las avenidas principales, o quizás la principal avenida que Dios utiliza para transformarnos. Por medio de la oración llegamos a ser como el Dios al cual nosotros adoramos. Así que la oración o el estudio de la oración es un estudio profundo acerca de Dios. Vamos ahora a hacer algunas observaciones respecto a la oración verdadera. Vamos a tomar estas observaciones de un texto bíblico que se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Yo creo que todos ustedes busquen conmigo este pasaje porque vamos a tomar de aquí como 6 observaciones distintas. 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y aquí encontramos el pacto que Dios está haciendo con Salomón. Y aquí lo que vamos a leer son las palabras de Dios a Salomón o a su pueblo. La primera cosa que encontramos leyendo aquí, versículo 14, o vamos a empezar en el 13. El Señor dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La primera observación es lo que dice aquí, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. O sea, la oración es un privilegio de los hijos de Dios. Puede que haya excepciones en las que Dios escucha a los pecadores, pero ello no es la regla. Se supone que hay una relación. Dijimos antes que si no la hay, en realidad la relación, o mejor dicho, la oración no significa mucho, es vacía. ¿Con qué confianza puede una persona que no conoce a Dios, que no tiene una relación con Él, acercarse a Él? ¿Y por qué esperaría esa persona ser escuchada o oído por Dios? La oración presupone una relación. La oración es para la familia de Dios. Para nosotros, los que somos sus hijos, Dios escucha y responde las oraciones de sus hijos. La segunda observación está en la frase, si se humillare. Cada paso es crucial en la escuela de la oración. Y vemos aquí que la humildad precede a la oración. El orgulloso no puede orar. ¿Por qué? Bueno, por su misma actitud. Su actitud lo impide.
El orgulloso se cree autosuficiente. El orgulloso no reconoce dependencia de nadie. Se cree independiente, que no tiene necesidad de nadie ni de nada. La oración, en cambio, es una indicación de dependencia. Estamos reconociendo y estamos confesando al orar, al entrar en la presencia de Dios, al dirigirnos a Él, estamos reconociendo que dependemos de Él, que sin Él no podemos vivir, no podemos hacer lo que Él quiere. La humildad es la confesión de la impotencia. Y es por eso que el orgulloso no puede orar, porque no puede verse nunca, no puede admitir nunca que es impotente. Después, el texto dice, si oraren, las personas necesitamos orar. Dios espera que nosotros oremos. La oración es el fundamento de la renovación y la reforma en nosotros, en nuestro ser, en nuestro espíritu. El despertar del pecado, de las mentiras del mundo, viene a través de la oración, a través de un encuentro con Dios en el cual Él tiernamente, amorosamente, nos hace saber su voluntad y nos indica dónde necesitamos cambiar en nuestra vida. Así que debemos de orar primero, antes que todas las otras cosas, acompañando todas las cosas de nuestra vida. No debemos de pensar en la oración como el último recurso. Yo he visto en mi vida algunas cosas, calcomanías que van en los parachoques de los carros, que dicen, hablando de la Biblia, y a veces hablando acerca de la oración, cuando nada más funciona, lea el manual. Cuando las otras cosas no dan resultado, ore a Dios. Esos son mensajes equivocados, hermanos. No debemos de tratar de resolver los problemas nosotros mismos primero, ni nunca, si somos hijos de Dios. Debemos de acudir a Dios primero, ante todo. Orar a Él, consultarlo a Él, pedirle a Él lo que Él quiere y hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Si leemos algunos pasajes acerca del pueblo de Dios, en algunos momentos de su historia, encontramos que entraron en problemas. Por ejemplo, después de la conquista de Jericó, entraron en problemas con Ahí. ¿Por qué? Porque en ese caso no consultaron a Dios primero. No fueron a Dios en oración para preguntarle qué debían hacer. Rompieron la comunión en ese momento. Rompieron su dependencia. Se olvidaron de su impotencia y se creían fuertes. Creían que ellos mismos, por su propia fuerza militar, por su propia capacidad humana, podían tomar esa ciudadita. Si tomaron Jericó, una ciudad tan grande, y casi no hicieron nada, ¿por qué no pueden tomar esta otra ciudad? Se olvidaron de que el que había peleado por ellos era Dios, que ellos dependían totalmente de Él. Así que oremos primero. Y Dios dice también, si buscaren mi rostro. Esta es una expresión fascinante. Medite en ella. No dice si buscaren mi ley, no dice si regresaren a la iglesia, no dice si fueren fieles por unas cuantas semanas, dice si buscaren mi rostro. Son muchos los que desean que Dios les dé reglas, pero no desean su presencia. También tenemos ejemplo de esto en el pueblo de Israel. Cuando salieron de Egipto, están al pie del monte Sinaí y se está manifestando ahí la presencia de Dios. ¿Qué es lo que el pueblo dijo a Moisés? Lo encontramos en Éxodo, capítulo 20, versículos 18 y 19. Y quizás esto indica el problema constante del pueblo de Israel. En Éxodo 20, versículos 18 y 19, ahí está el pueblo al pie de la montaña,
Están viendo el humo, y están viendo los relámpagos, y están viendo todo lo que Dios está haciendo ahí. Y dicen, todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. No estaba el pueblo buscando el rostro de Dios en ese momento. No, mejor nos quedamos alejados de Dios. Interceda tú por nosotros. Seas tú nuestro mediador entre nosotros y Dios. Pero la oración verdadera es nuestra búsqueda de Dios mismo. No hay nada mejor. No hay nada que sane más y más profundamente que ver el rostro de Dios.